Ok, ahora sí. Perfecto, ahí estamos. Ok, el tema que vamos a ver hoy nos va a ir de cierto modo, dando una mayor amplitud de lo que es el TDA y el TDAH y sobre todo nos va a permitir comprenderlo mejor, ¿ya? ¿Por qué esto antes de la sintomatología? Porque si vemos la sintomatología, de cierto modo es como que si vemos una actitud similar a esto, ya tenemos una respuesta para esa actitud, pero no necesariamente es lo único a considerar. Entonces también tenemos que conocer de dónde puede venir esa situación o esa sintomatología, ¿ok? Perfecto. Bueno, de acuerdo a lo que es la parte de los factores que influyen para desarrollar un TDAH, tenemos que hay factores genéticos, ¿ok? Según los últimos estudios a nivel de etiología, ¿ya? En el TDAH y el TDA, tenemos este estudio del 2019, ¿sí? Donde revisan la base genética del TDAH, destacando la heredabilidad del TDAH, de que el TDAH, o sea, se da aproximadamente a nivel de la herencia, dame un segundo que estoy admitiendo por acá, a nivel de herencia, de hasta un 75, de hasta un 74%. Es decir, si mi padre o mi madre cuenta con un diagnóstico o con rasgos del TDAH, hay hasta un 74% de probabilidad de que yo pueda heredar, bien sea estos rasgos o el trastorno incluso, ¿ok? Hay varios genes asociados con el TDAH, incluyendo genes relacionados con los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos, ¿ok? La investigación también sugiere que el TDAH es poligénico, ¿ok? Lo que significa que múltiples genes contribuyen al riesgo del trastorno, ¿ok? No es solo un gen, sino múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, por acá tenemos de que los genes específicos, ¿verdad? Entonces, hay una investigación sobre genes específicos como el DAT1, transportador de dopamina, ¿ok? Tenemos el transportador de dopamina y el DRD4, que es el receptor de dopamina, que han sido asociados con el TDAH. Ahí, en esta parte genética, algo que detona a nivel de lo que es la dopamina, un exceso de dopamina, de cierto modo, que genera estas reacciones y que puede llegar incluso a crearse un trastorno de lo que es el TDAH. También hay estudios a nivel familiar donde dice que la probabilidad de que el niño tenga TDAH es mayor si uno de los padres o hermanos también tiene el trastorno, ¿ok? Que habíamos dicho de que la probabilidad es de un 74% según el estudio del año 2019 en la revista de Psiquiatría Molecular, ¿ok? Vamos a admitir por acá. Ok, ya los han admitido, perfecto. A ver, ¿quién me escucha? Marlene. ¿Alguien más tiene algún problema con el audio? Confírmenme, por favor. Ah, mira. A ver, buenas noches, buenas noches. A ver. Se escucha bien. Marlene, yo creo que de repente podrías revisar tu conexión, ¿ya? Entonces por allí pues puede haber algún desperfecto pues con la conexión que tienes o algo, ¿sí? Genial, continuemos. También hay una parte, pues no, que es la parte neurológica. Ya vimos de que el TDAH puede ser heredado, ¿ok? Por el tema genético. Entonces tenemos una predisposición que puede ser genética. Entonces allí es donde es tan importante el nosotros no solamente llegar y decir, ah, mira, pero se presentan estas características después que conozcan la sintomatología, sino que también el especialista en salud mental va a hacer
lo que les mencionaba la clase anterior, una historia clínica. ¿Y para qué sirve esa historia clínica? Para poder visualizar y conocer cómo ha sido la historia de esta persona, ¿no? Cuáles han sido, ya van a entender cómo así, por qué es tan importante, cómo ha sido la historia o la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo era la historia de papá? ¿Cómo era la historia de mamá? ¿No? ¿Cuáles otras herencias hay de los abuelos, de los tíos, ¿no? Sobre todo, pero en el caso del TDAH, lo más directo es mamá y papá, ¿ok? Para poder hablar de un tema de heredabilidad. Ahora, en el caso de la parte neurológica, hablamos de que pueden darse a través de anomalías estructurales, problemas con el tema de los neurotransmisores, funciones ejecutivas que se ven afectadas, ¿verdad? Y tenemos por acá, para ir conociendo un poquito, un estudio de los autores castellanos del 2012, ya este es un poco antiguo comparado con el anterior que les he traído del 2019. Sin embargo, me pareció súper importante mencionarles de que este estudio utilizó neuroimagen para identificar diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de individuos con TDAH. ¿Ok? ¿Y qué son diferencias estructurales? Por acá tenemos que en el caso de la parte estructural, hablamos de que tiene alguna alteración en lo que es la parte prefrontal del cerebro, los ganglios basales y lo que puede ser pues la parte del cerebelo. En cuanto a lo que son las funciones ejecutivas, hablamos de que incluye problemas con la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la regulación emocional. ¿Ok? Entonces vemos por allí que tiene sentido de que el TDAH genere estas dificultades de las funciones ejecutivas cuando vemos impulsividad, cuando vemos rasgos de hiperactividad, cuando vemos movimientos constantes, ¿ok? Que no son necesariamente movimientos estereotipados, hay que diferenciar eso, ¿ok? Entonces, se encontró que las personas con TDAH tienen diferencias en la conectividad de las redes cerebrales, ¿ok? Ahora va tomando sentido porque es tan importante considerar lo que es la parte neurológica y a lo que yo siempre les menciono en la clase de que cuando vamos a hacer un abordaje de TDAH, generalmente hay que hacer un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Y por allí quiero que vayan asociando, cuando hablo de multidisciplinario, que especialistas de la salud son los involucrados en la atención multidisciplinaria. Lo mencioné en la clase anterior y también se los voy a mencionar más adelante, pero vamos a hacer una pequeña dinámica en un ratito en la que vamos a entrar por grupos para poder dar respuesta a cómo es la atención multidisciplinaria adecuada de las personas con TDAH y por qué. Sí, no solamente cómo es, sino por qué están involucrados esos especialistas de la salud mental. Ahí les voy dejando por allí para que vayan pensando. Entonces tenemos que estas diferencias pueden explicar la dificultad en la atención sostenida y la regulación del comportamiento observadas en el TDAH. ¿Ok? Otro factor importantísimo para que se pueda detonar, ¿no? O se puede instaurar un trastorno como es el TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o incluso también un TDA, que es el trastorno por déficit de atención, hablamos de que hay factores ambientales como es la exposición prenatal. No sé si a ustedes les ha tocado ir alguna vez a consulta o de repente al control de los chicos cuando están pequeños con el pediatra y les hacen todas estas consultas, ¿no? Y cómo fue el embarazo, y cómo te sentías, y qué hacías durante el embarazo, ¿no? Cómo era tu cotidianidad frente a ese embarazo, cómo lo recibió el resto de la familia, si era esperado, si no era un niño planificado, si había consumo de tabaco, si había consumo de alcohol, especialmente el alcohol, las drogas generan muchísimas alteraciones cuando se toman durante el proceso del embarazo. Cuando no estamos en proceso de gestación, también puede afectar, sin embargo, en el momento que estamos gestando es un momento de mayor cuidado. Durante el embarazo se asocia con mayor riesgo en el TDAH en los niños, ¿ok? No significa de que no vayan a pensar de que ya, sí
tengo uso de este tipo de sustancias, durante el embarazo se detona el TDAH en mí como adulto, no, impacta, influye en el niño, ¿ok? Muy buena pregunta, Mary. Si el que consume es el padre, también influye. Sí, ambos pueden influir. ¿Por qué? Porque si el padre consume desde antes del embarazo, todas esas alteraciones neurológicas y biológicas que se dan a través de la alteración de estas sustancias genera algún tipo de cambios en el mensaje a nivel genético que se envía a este feto que se comienza a gestar, ¿ok? E incluso hasta lo emocional. Imagínense la magnitud de la responsabilidad que hay detrás de este poder, pues, tener una gestación. Y no solamente de eso, sino también de nosotros mismos para la vida, pues, ¿no? Para la salud, para todo. Complicaciones perinatales, eso también puede influir. Bajo peso al nacer, generalmente está bien asociado el tema de los chicos que cuando son prematuros, de los chicos cuando tienen muy bajo peso al nacer, está bastante asociado a los trastornos con TDAH en lo que es la infancia, ¿ok? Se pueden diagnosticar con bastante facilidad e incluso son menos los que se dan con TDA. Ya vamos a conocer un poquito más de eso. Y complicaciones durante el parto pueden aumentar el riesgo a desarrollar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otra cosa que puede impactar también en las alteraciones y en el desarrollo de este trastorno es la exposición a toxinas ambientales, ¿ok? Por ejemplo, el plomo. Les mencionaba en la clase anterior a los chicos, a quienes me acompañaron en esa clase y ellos se quedaron bastante sorprendidos, pero yo les decía de que es muy común en muchos países vivir cerca de los grifos, ¿no? Y justamente esto puede ser tan perjudicial, aparte de que tiene un peligro altísimo, es sumamente perjudicial para la salud, especialmente cuando estamos en gestación. La exposición al plomo puede generar problemas. El TDAH es lo más simple que se puede desarrollar, lo mejor que puede pasar, por así decirlo. Hay muchísimos otros temas. El autismo también se puede desarrollar a nivel de lo que es una exposición al plomo y muchos otros trastornos, ¿ok? Hay otras toxinas que en la infancia temprana han sido vinculadas con mayor riesgo de TDAH, tanto el plomo como algunas otras toxinas, ¿ok? Queda claro lo del tema de los grifos, bombas, estaciones de servicio. Todo esto genera realmente, si hay una exposición directa, o sea, no quiere decir que el niño no puede ingresar jamás o pasar por un grifo nunca, no. O el bebé o yo cuando estoy gestando, no, no me refiero a eso. Me refiero a algo puntual, o sea, la persona vive al costado del grifo, ¿no? O la persona vive cerca de una industria en la que hay liberación de toxinas, ¿ya? Y la mamá se contamina, absorbe esas toxinas. Nosotros absorbemos todo lo que está en el ambiente, ¿ok? De acuerdo a un estudio prenatal, ¿sí? Dice que este metaanálisis examina la relación entre la exposición prenatal al tabaco y el riesgo de desarrollar TDAH. Entonces, los resultados que indican que los niños expuestos al tabaco en el útero tienen un riesgo significativamente mayor a presentar TDAH o también TDA, pero en su mayoría el TDAH. Se sugiere que la nicotina puede afectar el desarrollo del cerebro fetal, lo que contribuye a este desarrollo del trastorno. ¿Qué les parece? Imagínense al punto de lo que puede generar una sustancia que parece, en teoría, algo socialmente nocivo, ¿no? ¿Por acá tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Uy, me pasé. Vamos a ver por acá algo bien importante que son los factores ambientales. Perdón, ya lo vimos. Vamos a pasar a lo psicosocial. Ok.
Un aspecto que me encanta, este es el que más me gusta a mí. Como ya saben, bueno, al ser psicólogo es el que más me gusta, pero no significa de que le restemos importancia a los otros. Como les decía, siempre en la historia clínica tenemos que considerar cómo ha sido la vida del pequeño o de la persona, incluso siendo adulto, desde antes de nacer. Por eso es que es tan importante conocer nuestra historia personal y familiar, ¿ok? De aquí se van todos con la tarea de hacer su historia familiar. A ver, en cuanto a los factores psicológicos que impactan para el desarrollo del TDAH, está el entorno familiar y dentro de ese entorno familiar está el estilo de crianza, el estrés al que es expuesto la persona en ese núcleo familiar, la dinámica familiar, donde se incluye lo que es la comunicación, las muestras de afecto y todo esto, ¿no? Cómo es la vinculación afectiva dentro de esa familia. Puede influir en la manifestación de los síntomas. Es decir, acá hay un hilo muy delgado porque tenemos que indagar si realmente la persona califica para el trastorno, o sea, si realmente cumple con las, los ítems adecuados, el tiempo adecuado para poder dar un diagnóstico como este, o si realmente hay rasgos que se generan a través de una situación que la persona está viviendo, ¿ok? Que ha hecho que pueda de repente tener un rasgo de impulsividad. E incluso ya vamos a ver mucho más adelante, casi terminando el taller, cuáles son aquellos trastornos que se pueden confundir con el TDAH, porque hay trastornos que pueden ser confundidos, ¿ok? O que incluso, digamos que cohabitan, existen paralelos, o sea, a la par del TDAH o del TDA, ¿ok? También las condiciones socioeconómicas son otro factor importantísimo, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza, el acceso limitado a los recursos educativos, y de salud pueden exacerbar los síntomas del TDAH. No es igual un niño que se desarrolla sin estrés, con buena alimentación, con, digamos, rutinas, hábitos sanos, aun cuando tiene TDAH, los síntomas no van a ser iguales que aquel niño que es expuesto a un constante estrés, a una constante situación familiar, preocupaciones, angustias y otras cosas que lo que hacen es generar de cierto modo que se detone o que se incremente el síntoma, les podría decir que hasta un 100%, ¿ok? Experiencias tempranas, adversas en la infancia, traumas, situaciones difíciles como situaciones de abuso, no solamente hablamos de un abuso sexual, puede ser abuso psicológico, ¿ok? Entonces, por allí tenemos también el tema de las negligencias en cuanto a lo que es la crianza, puede influir en el desarrollo de los trastornos de atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no estoy bien alimentado, pues obviamente mi atención no puede estar al 100% óptima. Se va a ver afectada esa parte de mi cerebro, se va a ver afectada mi parte cognitiva, por lo cual se puede desencadenar, bien sea un trastorno de déficit de atención, de dificultades de aprendizaje u otros. Entonces allí hay que evaluar bien si hay un trastorno de aprendizaje, qué es lo que lo ha generado o si realmente se ha generado o se ha detonado un trastorno por déficit de atención o déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Ahora, por acá les traigo este estudio también del 2016 en el cual se revisa cómo el entorno familiar puede influir en la manifestación y gravedad, no solo en la manifestación, sino también en la gravedad, ¿ok? De lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los factores como el estrés familiar, lo que les mencioné antes, la disfunción familiar, que ojo, acá les digo, realmente todas, o sea, no todas las familias son disfuncionales, pero todas tienen un grado de cierta disfuncionalidad o de cierto movimiento dentro de su funcionalidad. Es decir, no existen familias perfectas, no busquemos esa familia perfecta, ideal, pero sí podemos buscar esa familia sana, esa familia congruente, donde se da el respeto, donde se dan muchas cosas que ayudan pues a generar una mayor salud mental, ¿vale? En este caso hablamos de que, aunque el entorno familiar no causa directamente el TDAH,
puede exacerbar los síntomas en niños predispuestos genéticamente, ¿ok? No quiere decir que el único factor puede ser el psicosocial, pero sí lo detona o incrementa los síntomas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa acá, vamos a hacer un pequeño, voy a hacer grupos. ¿Qué tienen que hacer? Yo los voy a dividir automáticamente de forma grupal. Ustedes van a estar en una sala durante 5 minutos y van a conversar. Les pediría que no pase lo que pasó el día lunes, que algunos no se conectaron, otros no hablaron. Si estamos acá, la idea es interactuar, decir lo que sabemos, lo que conocemos, lo que queremos eh, saber o preguntar también, ¿no? Entonces, recuerden lo que les he mencionado. Vamos a entrar a esta sala, ¿ok? Y vamos a discutir, vamos a conversar sobre por qué es importante, pues, la atención multidisciplinaria, quiénes son los especialistas involucrados y también vamos a validar, aparte de los especialistas involucrados, cómo influye esa esa atención en el bienestar de las personas que tienen TDAH, ¿ok? Entonces, automáticamente procedo a hacer la distribución. Vamos a ver por acá, grupos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Bueno, mm, muy bien, voy a proceder entonces a distribuir aleatoriamente, ¿ok? Hoy están calladitos, creo que el frío a los que están en Perú les ha hecho, bueno, nos ha hecho quedarnos calladitos. Adelante, Violeta, te escucho. Puedes abrir tu audio. Violeta, ¿puedes abrir tu audio? Vi que has levantado la manito antes de abrir los grupos. Voy a abrir los grupos en este momento. Aló, ¿ahora sí me escucha? Sí, Violeta, te puedo escuchar. Ok, una consulta, dice, el grupo donde usted nos va a unir, ¿cuál es la pregunta retro que vamos a hacer? Disculpa, no te Disculpa, logré no te escuchar logré bien. escuchar bien. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder como grupo? Ya, Ya, mira, mira, les pedí les pedí responder responder por qué es tan por qué es tan importante la atención importante la atención multidisciplinaria, multidisciplinaria, quiénes son quiénes los son los especialistas de la salud especialistas involucrados en esa atención multidisciplinaria, ¿ok? de la atención multidisciplinaria, ¿ok? Ok, esos dos puntos, ya. Ok, Sí, Miss, gracias. vale, Sí, vale. ya. Vale, vale. Ok, si hay alguien sin asignar, me avisan, por favor. Por favor. Miss, a mí no me ha asignado. De verdad. Ok, dame un Ok, dame un segundito. segundito.
A ver, para que puedan ingresar a las salas, les sale una opción donde tienen que darle aceptar, ¿ya? Buenas noches, Sí, buenas noches, Mary. ¿qué tal? Quería saber cuál es la consigna grupal. Ok, les escribí por el chat también, ya voy a fijarlo. La idea es que puedan responder porque es importante la atención multidisciplinaria, ¿ok? En el TDA y el TDAH y qué especialistas deben estar involucrados. Puedes responderla a solas también porque ya se ha acabado el tiempo de lo que era la discusión grupal, pero lo podemos compartir, ¿ya? Vamos a esperar que todos regresen. Yo me uní, pero creo que muy tarde, pero ya usted, ya cuando comience a compartir, yo gracias, Perfecto, muy no te amable. preocupes. Lo importante es que si tienes algo de que aportar, puedas también darlo, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que levanten la mano en orden para poder ir asignando a las personas que van a ir interviniendo, ¿ok? No te preocupes, Joana, igual puedes dar tu apreciación, ¿vale? Mis buenas noches. Yo también no pude ingresar, pero sí, al menos ya tengo una idea. Genial, genial. Lo importante es que puedan intervenir. Hoy hemos estado más calladitos de lo normal. Perfecto, vamos a comenzar. Pueden ir levantando sus manitos y yo les voy a ir dando paso para que puedan compartir sobre la pregunta que les he realizado y por qué les parece importante esta pregunta con lo que hemos escuchado. Adelante, Angélica, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Bueno, por mi experiencia, porque tengo un niño de 5 años que fue diagnosticado TDAH. Ok, Lo primero es el neuropediatra que lo diagnostica, luego lo evalúa el psiquiatra y también el psicólogo. ok. ¿Por qué te parece que sea importante, aparte de la experiencia, con respecto a esto que has escuchado? Bueno, me parece muy importante porque uno puede comprender mejor y entender mejor al niño. Y en Ujú. este caso también nos sirve de experiencia para poder ayudar a otros y desarrollar también algunas, quizás, por ejemplo, tener más paciencia. eh, Aprendemos mucho de la experiencia, es muy importante. Buenísimo, buenísimo, chévere. Gracias por tu aporte, Angélica, súper valioso. Natalia, adelante. Puedes abrir tu micro. Buenas noches, Licen. Bueno, mire, tengo una consultita. Nosotros tenemos un niño de 4 años, que es nuestro hijo,
que nos diagnosticaron, en realidad no tenemos todavía el diagnóstico correcto, porque hay algunos doctores que me dicen que es autismo y otros me dicen que es TDAH. Entonces, yo tengo esa duda porque tengo una duda y me gustaría que usted me ayude. Por ejemplo, mi niño es súper inteligente, así muy, muy inteligente, aprende rápido, pero no es, por ejemplo, el TDAH es como que es trastorno de déficit de atención, y yo tengo entendido que algunos niños es como que no pueden prestar atención y por lo tanto tienen déficit de aprendizaje, ¿o no? Ujú. Y ahí estoy confundida, entonces, ¿tiene o no tiene? Digamos, ¿no? Porque mi hijo es súper inteligente, entonces esa es mi pregunta, Licen. Sí, generalmente no está directamente asociado a la parte de la inteligencia, o sea, que genere algún tipo de inconveniente solamente por esto, ¿no? Hay niños con TDAH que su inteligencia es bastante alta y desarrollan pues la habilidad de aún haciendo varias cosas poder captar la información. Pero hay niños, por el contrario, en el caso del TDA, donde generalmente sí están asociados, que hay una consecuencia pues en el tema del aprendizaje, ¿ok? Ahora, para poderte responder si realmente es TDA, TEA o TDAH o TDA, tendría que evaluarlo. O sea, esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Por eso pasa por un proceso multidisciplinario, ¿sí? Y en el caso del psicólogo, pues hay ciertas herramientas que te van a indicar hacia dónde va más el trastorno. Ojo, que hay trastornos que pueden coexistir. Puede haber TDAH con síntomas de autismo y puede haber autismo con síntomas de TDAH. No necesariamente todo es tan cuadriculado. ¿Ok? Adelante, Mary, puedes abrir tu micrófono. Sí, justamente yo con de lo que la señorita dijo, yo cuido actualmente a un niño que es autista. Si bien son inteligentes, Ok. pero él es autista no verbal. O sea, son niveles. Hay algunos que son más funcional y otros no tanto. Puede que en el caso de la señorita sea un autista de nivel 1, porque incluso tiene un compañerito en el inicial que es autista nivel 1 y se acopla normal en el colegio, pero en el caso de él, yo lo acompaño. Yo la acompaño, Claro, él necesita de mi ayuda, él sí se acopla bien a los ruidos, pero no es en todos los casos. Y el autismo no se claro. define en sí si es súper inteligente o no es inteligente, son niveles, aunque ahora lo han Sí, globalizado. hay también autismo que tiene dificultades de aprendizaje. Ojo, Mary, muchas gracias por tu aporte. Sin embargo, hay que tener algo en consideración. El hecho de que el autismo sea no verbal no significa de que el niño no puede ser funcional, ¿ok? Con eso hay que tener bastante cuidado porque sería encasillar al chico. Hay chicos, personas no verbales que realmente tienen una alta capacidad y tienen bastante funcionalidad por otros aspectos. Mary, a ver, no Mary Quispe, sino creo Ahora que es sí, Mary. Sí, ya, adelante. gracias, muy amable. Ya, desde mi punto de vista que soy docente, aplico Ujú, tres factores de multidisciplina. El primero, ese es el especialista que, claro, se recomienda un neuropediatra o a veces los padres cuando se escucha ese término se asustan un poco, ¿no? Neurólogo, psiquiatra, uy, ya. Entonces, primero generalmente lo llevan al psicólogo. Ya, ese sería un ok, especialista relacionado a la conducta del niño. Ese es ujú, uno. Y como es niño, tiene que estar asociado a lo infantil. Ya. Y el genial. segundo sería la familia, ¿no? Porque el psicólogo comparte esas estrategias con la familia. Pero el segundo lugar donde los niños están más tiempo es en el colegio. Por lo tanto, también los docentes estamos involucrándonos. Parte de ello es que estamos aquí muchos docentes en sala empoderándonos de estos conocimientos. Incluso he invitado a todos mis colegas porque en todos los Qué salones lindo. hay TDAH. Están muy Sí, contentos de participar aquí. Entonces, qué bueno. desde ese punto de vista, ese sería el triángulo multifactorial, ¿no? Multidisciplinario, perdón. Perfecto, me alegra y quiero felicitarlos como docentes. Para darle paso, tengo a Gerald acá pendiente, había alguien más que había levantado la mano. Gerald, ahorita puedes abrir tu micrófono en lo que termine de complementar lo que decía Mary. Fíjense, hay algo muy importante acá y es, primero, felicitar a todos los docentes y a todas las personas que están acá aprendiendo de lo que es el TDA y el TDAH. ¿Por qué? Porque uno de mis objetivos
de cierto modo, es desmitificar lo que es el TDAH. Porque creemos que es algo, wow, o sea, uy, no, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Trastorno de déficit de atención, no hay nada que hacer allí. No, al contrario, hay mucho que hacer y es por eso que ustedes están acá. Entonces, lo más interesante se va a ir dando progresivamente. Ahorita estamos entendiendo qué puede pasar y por eso venía esta pregunta muy oportuna. Entonces, lo que decía Mary es cierto. Usted si usted es un familiar o es un docente que está observando conductas, en la última clase vamos a ver cuál es la forma adecuada de poder comunicar este tipo de cosas, algunas estrategias para comunicarlo. Sin embargo, cualquier paso que dé el familiar, inicie con neurólogo, inicie con psicólogo, generalmente se inicia con psicología, generalmente. Sin embargo, si la persona, bueno, no, es que yo prefiero que vaya primero al neurólogo para de una vez descartar, es válido. El tema es que se accione para poder darle las mejores condiciones a la persona que cuenta con este trastorno y poder generar herramientas para una mejor calidad de vida de la persona y de quienes le rodean también. Adelante, Gerald. Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Según lo Buenas que usted noches. preguntó, yo voy a responder según la experiencia con lo que, o sea, la experiencia con la que yo he vivido, ¿no? Como yo hice mi internado, así en un hospital, en una salud, y la atención de ahí era cuando venía un Genial. pacientito así, decía, o sea, primero le evaluábamos a los papás, o sea, unos test que ya tenía la institución, pero lo que más nosotros nos tardábamos era en la reacción o qué actitudes tomaba el niño de acuerdo al ambiente en que nosotros trabajábamos. Ok. Y había un ambiente que era así como bien ordenadito, o sea que no había muchos estímulos y veíamos cómo reaccionaba. Y después había otro ambiente que tenía varios estímulos, algo así, no tan ordenado, medio desordenadito, y cómo reaccionaba. Y después de Ajá. eso, nosotros lo derivábamos al neurólogo, en neurología, y después le derivábamos a psiquiatría para que tengan, o sea, no solo tengan una respuesta de nosotros, sino para que tengan, o sea, Ujú. 3 respuestas más. Y de ahí volvían otra vuelta y nos entregaban como que toda la historia, lo que pasaba, y ahí usábamos, pues, ¿no? El DSM, sí, 10, y con eso trabajábamos. Ok. ¿Tú estudiaste dónde? ¿Acá en Perú o en otro lugar? No, acá en Perú, por Ica. Ok, Pero perfecto. también Igual, eso de lo que habló la compañera sobre su hijito, es tal cual como ok. menciona, porque se maneja por Ujú. grados el autismo. Lo que yo he Totalmente. encontrado era que grado uno es como, por Ujú. ejemplo, son muy inteligentes y se pueden, o sea, que ellos solitos pueden ser autónomos. Pero el Ya. grado 2 y el grado 3 son bien complejos porque hay grado 2 que necesitan apoyo, como grado 2 que no Ujú. necesitan apoyo. Pero el que sí Ujú. necesitaba apoyo era los que encontrábamos de grado 3. Ellos sí, o sea, sí o sí necesitaban una persona que les vea, o sea, que esté un tutor ahí. Totalmente, así es. De hecho, grado uno, si tiene comorbilidad con temas de conducta, también necesita apoyo en algunos casos, no en todos, ¿ok? Entonces, por allí es bien importante. Ya después creo que hay que aperturar la clase de autismo. Sin embargo, en el caso del TDAH, también hay situaciones en las que se requiere un apoyo, ¿ok? Ah, Caroli dice por acá que su hijo es grado 3. Buenísimo. Mira, mencionas, Gerald, y que quiero aclarar por acá, no quiero que eso quede en el aire, es de que el tema de la inteligencia no necesariamente está asociado a alguno de los grados, ¿ok? El tema de a nivel de inteligencia lo tenemos que evaluar de acuerdo al chico y viendo pues cuáles son sus habilidades, ¿no? En este caso, habilidades de aprendizaje. Te puedo hablar de un TEA, perdón, sí, de un TEA grado 2, ¿sí? Que requiere grado 2 casi 3. Es verbal, sí es verbal. Sin embargo, son bien acentuados los síntomas y este chico tiene 5 años de una forma autodidacta. Aprendió todo el abecedario en mayúscula, en minúscula, porque su idea fija es el abecedario
las letras especialmente, más allá del abecedario son las letras, ha aprendido el abecedario en árabe. Nos ha tocado buscar el abecedario en árabe para entender de que realmente lo que escribe está en árabe y corroborar también otros idiomas. Entonces, dice frases en otros idiomas que cuando tú lo buscas, pues resulta de que sí tiene sentido, ¿no? Entonces, por ahí es bien importante pues ver e indagar siempre, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Si no conozco la frase, pues poder investigar porque muchas veces ellos aprenden por sí mismos, ¿ok? O han escuchado o interactúan con alguien que tiene algo eh, en relación a esto, ¿sí? Sí, hay niños que tienen un problema a nivel de lo que es la parte verbal, ¿sí? Hay autismo no verbal, en el cual no necesariamente no está comprometido la comprensión. Entonces, por allí hay que evaluar también. Chévere, continuamos por acá entonces. Tenemos que la comorbilidad y la relación etiológica, ¿sí? En el trastorno del TDA frecuentemente coexiste con otros trastornos como la ansiedad, la depresión y los trastornos del aprendizaje, ¿ok? Hay una interacción etiológica, como los factores genéticos y ambientales pueden interactuar para aumentar el riesgo de la comorbilidad. Como decía Gerald, vamos a tomar ese ejemplo, él decía de que bueno, vimos de que en algunos casos, con más estímulos o con menos estímulos, teníamos algunas diferencias. Efectivamente, una saturación de estímulos que a veces pasa en los colegios, en las aulas, va a generar que la sintomatología se incremente o disminuya, ¿ok? Es decir, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No significa que no pueden tener nada, ojo, porque hay niños que son sensoriales y que necesitan ese estímulo para poder captar la atención. O sea, hay que conocer a los chicos. Yo siempre digo, tenemos que primero basarnos en lo que conocemos del trastorno, apoyarnos de los especialistas y tercero, nosotros conocer a los chicos. O pueden cambiar ustedes el orden, pero siempre tienen que conocer a sus alumnos. Si no conocemos a nuestras personitas que están allí, a las personas con las que interactuamos, si no hay un vínculo, ¿cómo podemos conseguir unos buenos resultados? ¿Ok? Bueno, pero que el vínculo tiene que ser de un amor infinito, no, pero tiene que darse un vínculo. ¿Por qué? Porque ustedes son los docentes, ustedes son modelos, ¿ok? Y en el caso, pues, ¿no? De los psicólogos que están acá, nosotros también generamos algún tipo de vínculo. Igual al del docente, no. Efectivamente no, porque manejamos un esquema, una estructura en la cual nosotros vamos a atender a esta persona y hay un inicio y un fin. Pero dentro de ese inicio y ese fin igual se da una vinculación de paciente-terapeuta, ¿ok? Siempre nosotros somos seres humanos que netamente necesitamos vincularnos. Desde que nacemos nos vinculamos. Entonces, de ese lado es imposible desligarnos. Es más, es necesario hacerlo cada día más. Resumen de los puntos claves. Tenemos por acá que la revisión de los factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicosociales, ¿verdad? Implicados en la etiología del TDA y el TDAH, tienen una importancia en lo que es la parte del enfoque multidimensional, ¿sí? Para el diagnóstico y tratamiento. Ahora se entiende por qué les pedía, antes de yo decir esto y de colocarles esto acá, el poder asociar, por qué es tan importante validar el enfoque multidimensional o multidisciplinario, como yo le llamo. ¿Por qué es tan importante? Es importantísimo porque hablamos de que en estos trastornos hay un compromiso generalmente neurológico. Tenemos que conocer si hay un tema a nivel biológico que también se puede trabajar. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una segregación inadecuada de lo que es algún tipo de hormona, ¿ya? Tiene que ser atendido. Y eso no lo puede hacer el psicólogo no puede medicar. El psicólogo no puede decir, oye, necesita este medicamento. El psicólogo no puede hacer un electroencefalograma, a menos que haya estudiado neurología también.
¿no? Y para ser neurólogo hay que estudiar medicina. Entonces hay que, como por ahí hay un dicho, ¿no? Zapatero a su zapato, pero resulta que este zapatero muchas veces para poder crear un zapato necesita también al que crea las trenzas y necesita también al que crea las suelas y necesita al que crea la pega, ¿sí o no? Hasta acá, todo claro, ¿tienen alguna pregunta? Uy, todos están calladitos. Voy a tener que pedirles que enciendan sus cámaras. Me gustaría que enciendan sus cámaras en un ratito para que podamos interactuar mejor, ¿vale? Ok, tenemos también otro factor que es la interacción gen-ambiente, ¿sí? Este estudio de la revista de neurociencia dice de que la interacción entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo del TDAH se sugiere que ciertos factores ambientales como el estrés prenatal, que era lo que habíamos hablado anteriormente, y la exposición a toxinas pueden interactuar como predisposiciones genéticas para aumentar el riesgo de TDAH, ¿ok? Estos estudios recientes refuerzan la comprensión de que el TDA y el TDAH son trastornos complejos con una etiología multifactorial. Tengo una predisposición que se activa, bien sea por el aspecto biológico, neurológico, ambiental o psicosocial, ¿ok? Muy buena pregunta, Mary. ¿Cómo sensibilizar? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este recorrido. No les puedo dar todas las respuestas hoy, ¿verdad? Porque si no, después no se me conectan en la siguiente clase o en la que viene o en la que viene. Son 6 clases maravillosas. Ok, vamos a conocer un poquito sobre lo que es la parte de la epidemiología del TDA y el TDAH. Ya, mis padres de familia no toman conciencia, lo dejan pasar porque se trata de niños de 6 años y piensan que cuando crezcan se les va a pasar. Bien. Hay algo acá, Mary, que influye mucho, ¿sí? Y es que a medida de que los chicos, dependiendo de cómo sea el entorno psicosocial, allí hay un impacto, ¿no? Cómo se maneja, cuáles son los hábitos y todo esto va a ayudar a que se incremente o se disminuyan los síntomas, ¿ok? Sin embargo, sí, hay padres de esas edades que normalizan algunas conductas. En ese caso, sería genial, yo te recomendaría que se pueda ver de repente algún foro, podría ser un foro o podría ser alguna actividad donde se incluyan dinámicas en las cuales se les dé tanto lo que es la parte de información breve, adecuada para ellos, corta, y algún tipo de práctica para trabajar lo que es la concientización o la concienciación, pues, de lo que es el TDA y el TDAH, con algunos ítems que ellos puedan ir respondiendo y puedan asumir, pues, ¿no? De que necesitan o que pueden tocar la puerta de algún especialista para la ayuda, ¿vale? Eso sería lo que yo te recomendaría hacer, ¿no? Como docente que estás queriendo aportarles a ellos. Igual como te decía, la última clase tiene que ver de cómo comunicar y ahí vamos a abordar mejor ese tema, ¿sí? Pero igual puedes ir organizando de repente una fecha, cómo lo quieres trabajar, con quién lo quieres trabajar y más o menos qué aspectos quisieras tú manejar allí. Tenemos que hay una prevalencia en el TDAH, ¿verdad? En donde es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes en la infancia, ¿sí? Sumamente común a nivel mundial. Se estima que entre el 5 y el 7% de los niños en edad escolar tienen TDAH. Como decía, creo que tú misma mencionabas, Mary, o no sé si fue la otra compañera que también se llama Mary, de que, bueno, se trajo a todo el grupo, y si me estoy equivocando de nombre, me corrijo. Se trajo a todo el grupo de docentes para que conozcan más sobre el TDA y el TDAH porque es una realidad en casi todos los salones. Eso es cierto, ¿ok? Y quien no tiene el trastorno puede tener síntomas, no clasifica para el trastorno, pero a veces los síntomas también son bastante altos, ¿ok? Y depende, pues, esa sintomatología de cómo es manejado en casa también. Eso también va a impactar muchísimo, ¿ok? Y cómo es el entorno social, el entorno familiar, un montón de cosas, ¿vale? Sí, son ocultos.
En realidad sí. Ahora se ven más, ahora se pueden identificar más. Antes eran más ocultos. Imagínense la cantidad de adultos que hay sin un diagnóstico de TDAH. Imagínense, ¿no? Por ahí seguro muchos están conectados, ¿no? Eh, del diagnóstico, ¿ok? De la sintomatología. Entonces, bueno, ya van a ver, se pone interesante. Perfecto. Entonces tenemos que en el TDA, aunque es menos discutido que el TDAH, incluso ustedes en mí lo pueden ver, estamos hablando de TDA y TDAH, y lo que más prevalece que es el TDAH. Ah, presentó una falla en el internet. Ay, sorry. A ver, igual lo que les decía era sobre el TDA, perdón, que aunque es menos discutido, ¿verdad? Que el TDA también es prevalente y la prevalencia varía, pero se estima que es menor que la del TDAH. Incluso generalmente solemos hablar más del TDAH que del TDA y solemos identificarlo mucho más rápido y suele preocuparnos más el TDAH que el TDA, ¿ok? Hay una distribución a nivel de género también, ¿no? Y aquí se generó un debate en otro curso porque mencionaban de que no tenía que ver el género, pero pues sí se da en algunos casos más en los hombres que en las mujeres y en otros casos más en las mujeres que en los hombres, ¿ok? Muy buen aporte, Marcos. Es importante recordar que cada adolescente es único, por lo que las estrategias de manejo deben adaptarse a sus necesidades individuales. Un enfoque integral, buenísimo. Me encanta lo que acabas de decir. Un enfoque integral que combine diferentes tipos de intervenciones suele ser más efectivo para ayudar a los adolescentes con TDA o TDAH a alcanzar su máximo potencial. Sí. Para que conozcan un poquito lo que menciona Marco, quienes no sean psicólogos, hay enfoques integrales. Por allí, o sea, en la parte de psicología hay múltiples enfoques, como por ejemplo está la Gestalt, tenemos el enfoque de la terapia cognitiva, cognitivo-conductual, tenemos ahora, tenemos enfoque sistémico, tenemos también el enfoque de lo que es la terapia, este enfoque es un poco más nuevo, que es la terapia integrativa fenomenológica, terapias de esquemas, o sea, en serio, psicoanálisis, psicodinámica, o sea, tenemos un sinfín de enfoques. Podríamos hacer también un curso de enfoques terapéuticos porque realmente son muchísimos. Lo ideal, sí, es, como decía Carlos Gustavo Jung, uno de mis mayores referentes, lo pueden investigar. Perdón. Él decía de que podemos dominar todas las técnicas, podemos dominar todas las teorías, todas las prácticas y todo lo que queramos, pero sin embargo, al estar frente a un ser humano, y lo voy a hablar, o sea, el mensaje que él da yo se los voy a transmitir tanto a psicólogos como a docentes y a todas las personas que estén acá. Cuando nosotros estamos frente a un ser humano, tenemos que saber de que es un alma humana al igual que nosotros, ¿ok? Entonces, por allí trabajar mucho lo que es la empatía, el respeto y desde allí partir para poder pues comunicarnos, compartir y apoyar y dar herramientas para las habilidades, que a fin de cuentas es uno de los objetivos sociales en común, ¿no? Las habilidades para la vida. Perfecto. Por acá tenemos también de que el TDAH es más común en los niños que en las niñas, ¿ok? Con una relación aproximada de 2 niños, una niña, ¿ok? Es decir, hay el doble de chicos con TDAH. Sin embargo, se cree que el TDA puede ser infradiagnosticado en niñas, ya que suele mostrar menos hiperactividad y más inatención. Es decir, aparentemente se tiene la hipótesis de que en las niñas prevalece el TDA, ¿ok? Y ahí podríamos asumir de que hay algún factor a nivel neurológico, ¿sí? A nivel biológico. No, pero es que las mujeres y los hombres somos iguales. O sea, sí, somos seres humanos iguales, con una diferencia genética y que también no todos, ojo, no todos, pero sí hay condiciones biológicas que se diferencian, que diferencian nuestro cerebro, la funcionalidad del cerebro de una mujer a la de un hombre, ¿ok? A ver, vamos a avanzar porque si no, no vamos a poder ver el video.
Los síntomas del TDAH, profe, ¿y el TDA y el TDAH es más común en niños o niñas? El autismo es más común en chicos también. O sea, hay una mayor prevalencia en chicos, pero eso lo vemos en otra clase. Aquí estoy, disculpen, tuve algún inconveniente con la señal, no sé por qué me parece súper extraño. Ok, listo. Les decía de que a nivel del curso de vida, no siempre la persona que tiene TDAH se va a comportar de la misma manera, por supuesto, ¿no? Adicional a que si ha sido atendido adecuadamente, va a desarrollar otras habilidades. Conocerse. Es súper importante para cada ser humano autoconocerse. Pero en el caso del TDAH y el TDA es, bueno, básico, ¿no? O sea, básico, básico, que trabajen en el autoconocimiento, ¿ok? Aunque muchos niños con TDAH continúan presentando síntomas en la adolescencia y la adultez, la hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización pueden persistir. Entonces vemos adultos desorganizados, con dificultades de alcanzar algunas cosas de las tomas de decisiones y varias otras cositas más. Por allí nos vamos a gozar un video en otra clase que les va a encantar y esto va a quedar mucho más claro y plasmado, ¿ok? Ok, muy bien. Quiero que prestemos atención, mucha, mucha atención a una parte de este video. Ah, ok, el tema de la edad. En realidad, más que el tema de la edad, es el tema de la parte biológica. O sea, netamente, pues, ¿no? O sea, cómo ha sido la salud de esa madre, porque eso influye muchísimo, cuáles son sus hábitos, si la madre también tiene un diagnóstico o no tiene un diagnóstico, más va por allí, por los factores que hemos visto. Efectivamente, si he sido una madre que ha consumido licor, he tenido el vicio del tabaco durante muchos años, puede estar allí presente, pues, ¿no? El factor edad con mayor razón y mayor tino, ¿sí? Mm, Ok, perfecto. Vamos a tomar atención del siguiente video. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. Ay, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo.
y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado, aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me funciones pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonrío y fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. Ah, ¿por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Ñe. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. Ñe. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno. Pero, ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué venía? Que tengan dificultades para seguir instrucciones. Ay, no logro procesar esta información tan rápido. Me pierdo. O dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual Muy bien. ¿Por qué me detengo acá? Si bien decía alguna de las compañeras, hay varios docentes en sala y creo que es fundamental que sepan lo importante que es cómo ustedes plantean la tarea. Importante que conozcan a sus alumnos, ¿no? Pero más allá de conocer a sus alumnos, de que se permitan expandir las ideas y crear, porque no solamente pueden evaluar desde un aspecto que es netamente rígido, académico, y no, a veces los chicos con un simple estímulo adicional o un estímulo menos, una sobrecarga menos, pueden dar mejores resultados, ¿ok? Entonces hay que evaluar a qué nivel, con qué colores, con qué estímulos, con qué situaciones, ¿ok?
Ok, les repito, les decía, seguramente alguien también está pensando como el cerebro abajo y no le pidieron que repitiera todo de nuevo. Nos vamos a aburrir, no, mentira. Les decía de que es muy importante que cada docente se permita conocer a sus chicos y que también se permita utilizar mayor flexibilidad, mayor creatividad, mayores ideas de cómo aplicar tanto las clases como las pruebas, como el proceso para captar el aprendizaje en el chico, el interés, ¿no? Porque también está muy mezclado, pues, el proceso de aprendizaje con la motivación, con el interés, ¿no? Y con aquellos distractores, como bien decía Gerald, van a impactar directamente, pues, en que el chico pueda concentrarse en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a distribuir mi clase? Tomando en cuenta de que tengo a X con tales síntomas, ok, ¿qué puedo hacer? Quiero que se lleven esta pregunta, ¿qué puedo hacer yo para generar una mejora o para aportar, no generar, para aportar una mejora en la persona con la que estoy interactuando, bien sea como docente, bien sea como psicólogo, bien sea como médico, bien sea como amigo, bien sea como mamá? Cómo yo quiero aportarle a una mejor calidad de vida, pero no desde la exigencia, sino yo soy quien le voy a aportar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? También es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo. Soy un desastre. Lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes Ok, ok, muy bien. Ahora, vamos a dejar el video hasta acá porque me interesa escuchar de parte de ustedes cómo, a ver, un ratito para proyectarles con qué visión me voy de esta clase, ¿no? Si bien es cierto, vimos de una forma global y vimos todos los síntomas, pero de una forma global, porque esos síntomas los vamos a trabajar de forma individual, con ejemplos y con mayor aspecto, mayor amplitud, ¿sí? Es importantísimo que puedan estar presentes. Ahora, ¿cómo este video, cómo esta clase impacta en mi perspectiva o reafirma mi perspectiva sobre el TDAH y el TDA? A ver,
voy a darles pase conforme vayan levantando las manitos. Uy, se quedaron calladitos todos. A ver, vamos a abrir las cámaras. Los invito a abrir sus cámaras. A ver, a ver. Muy bien, muy bien. Por ahí ya se animaron algunos a abrir sus cámaras. Me parece genial que podamos vernos, que podamos conocernos, ¿no? Si bien escuchábamos en el video algo muy importante, que era la parte final, ¿no? Cómo se desencadena una idea de quién soy a medida de que van ocurriendo situaciones y de que eso no se va abordando. ¿Recuerdan lo que les mencionaba del autoconocimiento? ¿Qué tan importante es en este tema del TDAH? Entonces, a ver, ¿qué se llevan ustedes el día de hoy como aporte para su gestión como educadores, como psicólogos, como mamá e incluso para su aporte a sí mismo? Adelante, Mary. Sí, puedes abrir tu micrófono. Ya. Ya está. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Lo que me llevo principalmente es reafirmar la importancia del equipo multidisciplinario. Conocimientos. La clase pasada fue la definición y creo que todos participaban porque partía de experiencias cotidianas, pero esta sesión ha sido cargada de información científica. Sí, y bueno, asociar con las experiencias, creo que en ese proceso por eso hemos estado un poquito más silenciosos, por ejemplo, como factores genéticos, y Ujú. hay que ser muy reservados también en algunos aspectos, porque si bien es cierto, uno como docente, en mi caso solo lo conozco unos meses a mis niños, voy haciendo algunas observaciones, voy anotando, voy observando, voy informando, pero hay también una parte que los padres no te lo cuentan directamente ni tendrían por qué contártelo, ¿no? Se prefieren reservar, por ejemplo, el tema genético, ¿no? El tema ambiental, cómo les va en su familia. Así que yo creo que poco a poco cuando tenemos más confianza y compartimos esta información de manera de sensibilizar, creo que también se van a abrir y van a estar más predispuestos a poder formar parte de este equipo multidisciplinario en pro del bienestar de sus niños, ¿no? Porque al final va a redundar en que va a haber una Ujú. mejoría significativa. Eso. Allí viene algo muy importante, Mary, y es el respeto, la ética profesional, ¿no? Y la quiero destacar porque es fundamental a nivel educativo. Entonces, muchos padres tienen temor a contarle a los docentes porque ay, se cuentan todo, ¿no? Esos mitos de que el docente se cuenta todo. Y no necesariamente es así. También tenemos que hacer una mayor conciencia a nivel social de lo que es el respeto por la historia de vida de cada persona y cuando hablamos de historia de vida, hablamos de trastornos, hablamos de situaciones, hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces es muy fácil emitir juicios, pero no sabemos qué cosas hay detrás de todo esto para desencadenar cierta situación. Y es fundamental la comunicación de los padres con los docentes y de los docentes con los padres también. Entonces, para poder llegar a ese trabajo en equipo, porque cuando les preguntaba, les hablaba del equipo multidisciplinario a nivel de salud, ¿ya? De salud mental. Pero si vamos un poco más allá y hablamos de una atención multidisciplinaria, hablamos de que la persona también interactúa pues con la parte académica y la parte social. Entonces, bueno, son aspectos que se trabajan desde lo neuropsicológico. Sin embargo, también tiene que estar una relación directa con el docente que atiende al chico cotidianamente. ¿Por qué? Porque el docente también observa, porque el docente también puede tener
necesidades de comunicar algo para poder encontrar la manera adecuada de poderlo abordar. Ahora, yo les invitaría a los docentes que cuando se entrevistan con los papás puedan, primero, garantizarles pues el respeto hacia su historia de vida. Y segundo, que realmente se aplique y se practique, ¿no? Porque sí es fundamental, ¿ok? Lo otro es normalizar pues que todos tenemos una historia de vida distinta, pero para yo aceptar eso, tengo que haber trabajado mucho en mí. O tengo quizás no haber que no haber trabajado en mí, sino que pues lo aprendí también, ¿ok? Entonces puedo hablar con naturalidad de cuál es mi situación real, ¿ok? Que es importantísima para que la docente pueda entender al niño también. Gracias por tu compartir. A ver, por acá están. Ok, perfecto. Ok, chicos, me escuchan, ¿verdad? Perfecto, Lourdes, gracias. Ok, yo tenía la idea de que el TDA, nos dice Sofía, o el TDAH era algo que en realidad se presentaba en muchas personas o era algo extraño de ver. Tengo 19 años y estoy estudiando para docente y como adolescente, chévere. Fíjate, Sofi, de que a los 19 años ya puedes ir trabajando en considerarte adulto joven, ¿ok? Eso es importante, trabajarlo. Veo a toda mi generación repitiendo estos mismos patrones o síntomas, algunos con diagnóstico y otros no. Mira, ya ahí tienes un indicador, ¿sí? Sí, es más común de lo que nos imaginamos, totalmente. Mucho, mucho más común. Y por acá nos dice Marcos que es importante entender que el TDA y el TDAH no son simplemente falta de disciplina, importantísimo, o un problema de comportamiento, son trastornos neurobiológicos, sí, justamente, eh, por eso esta, como decía Mary, esta sesión es un poco más cargada de estudios, una parte científica, porque es que tenemos que entender de dónde parte todo esto, ¿no? Y sí está relacionado con la parte neurobiológica, y es por ello que les insistía en conocer y el podernos permitir ese acercamiento a la importancia de la atención multidisciplinaria, ¿ok? Requieren comprensión, requiere apoyo, tratamiento adecuado, así es. Requiere mucha comprensión, requiere mucha paciencia, requiere mucho apoyo, requiere mucho respeto, ¿sí? Mucho acompañamiento, tanto para el individuo como para los familiares, así es. Eh, Principalmente no aceptan la condición de sus niños y tienden a ocultar situaciones. También pasa, ¿sí? Y a veces es por miedo a sentirse expuestos a sí mismos. A veces no es ni siquiera por los niños, pero es parte de el trabajo del docente respetar también el proceso de los papás para aceptar o comprender. Y es por eso, pues, que es importante lo que alguien mencionaba al inicio de la clase, del tema de la concientización en las escuelas, ¿no? El tema de no etiquetar, el tema de no clasificar y de trabajar con la parte inclusiva. Igual de ese tema lo vamos a ver más adelante. Ok, tengo un niño con sin signos compatibles con el TDAH y al tener más conocimiento del tema, siento que ya
que yo fui o soy TDA. Eso nos pasa. Vemos por allí ciertas cosas y decimos, oye, pero yo también tengo rasgos. Puede que tengamos todos los rasgos, como puede que tengamos uno, dos, tres, y bueno, por allí nos sentimos identificados por miedo a ser etiquetados. E incluso, si les recomiendo, aun cuando ustedes vean todos los signos como docentes, e incluso yo lo trabajo desde el ámbito desde el ámbito integrativo, creo que fue Marcos el que habló de la psicoterapia integrativa. Yo soy especialista en el área de psicoterapia integrativa fenomenológica, entonces se imaginarán que más allá de quedarme solamente con el diagnóstico, trabajo también pues cuáles son las partes de donde proviene, cómo es cada situación, cómo es cada esquema, trabajo en equipo, trabajo directamente con lo que la persona siente. Entonces son muchas cosas, pero no me desligo jamás de lo que es la parte biológica, neurológica, porque es que eso es parte de la función, ¿ok? Es parte de la importancia que hay que darle al trastorno y la atención debida. O sea, no podemos esperar de que yo por ser psicólogo puedo abordar todo, no, o yo por ser psiquiatra puedo abordar todo, o yo por ser neurólogo puedo omitir el rol del psicólogo. Entonces, allí es donde se ve la importancia del trabajo multidisciplinario y los resultados. Créanme que cuando son así, trabaja casa, escuela, neurólogo, en algunos casos es necesario el psiquiatra, en otros no. Pediatra, también podemos incluir acá incluso la parte de alimentación y el psicólogo, oye, los resultados son maravillosos, porque también la alimentación influye en el incremento o en el control de estos síntomas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora o comentario? ¿El teléfono está funcionando bien el internet? Ya, disculpen de verdad, acabo de conectarme a otra red porque, bueno, ya estamos terminando, pero igual. No sé qué ha pasado hoy con el internet. Creo que se ha quedado congelado con el frío que tenemos. El TDA y el TDAH ya sabemos que es algo genético. Por mi hijo, con falta de atención, es algo involuntario que tenemos que ver, cosas que le llaman la atención para nosotros. Depende de si le llaman la atención, pero si le llama mucho la atención, más bien tenemos que reducir estímulos, ¿no? Generalmente con el TDAH hay que evitar tener tantos distractores, hay que evitar tener distractores, ¿sí? ¿Sí llegan a escucharme bien? Perfecto. Ok, ¿qué vamos a ver la clase siguiente? Vamos a ver lo que corresponde, ¿qué vamos a ver en las clases posteriores? Vamos a ver la sintomatología, vamos a ver cuál es la manera adecuada de poder transmitir, cómo podemos apoyar en clases, en el salón, ¿no? Y vamos a aprender un sinfín de cosas más, ¿sí? Entonces, ya saben que tienen como tarea el responder como yo salgo de estas clases con la disposición a aportar y qué aporte es el que quiero comenzar a hacer que antes no he realizado. Porque si voy a seguir haciendo el mismo aporte que ya generaba, voy a seguir generando los mismos resultados, ¿ok? Entonces, por eso les decía, tenemos que ser muy creativos, tanto los psicólogos como los familiares, como los docentes, para poder generar mejores resultados en los chicos, incluso hasta en los adultos. Ya más adelante vamos a ver también el tema de que en los adultos se da pues algunas complicaciones a nivel laboral, pero las empresas no están listas, o por lo menos no la mayoría, no están listas para este tipo de diagnósticos todavía, ojo, todavía. Por eso estamos haciendo también cierta concientización y por eso a medida de que vamos evolucionando en cuanto a estos conocimientos, pues se va expandiendo, se va normalizando y se va trabajando de una mejor manera, o al menos eso es lo que se quiere. ¿Ok?
Si alguien quiere agregar algo, aprovechen de comentar ahorita. De verdad que la clase de hoy estuvo muy intensa para este grupo. Vamos a, vamos a reducir lo científico. Hoy están calladitos.